Continuaremos en esta presentación sobre trastornos psicológicos y analizaremos los principales trastornos psicológicos que se incluyen en el DCM, actualmente ya el 5, para que puedan tener una idea de la complejidad de la salud mental. Los trastornos que estadísticamente se presentan más en nuestro mundo actual son los de ansiedad y los de trastornos de estado de ánimo, principalmente la depresión. Vamos a empezar con los trastornos de ansiedad. Eh, un psiquiatra o un psicólogo clínico va a diagnosticar que una persona tiene un trastorno de ansiedad cuando esta ansiedad se da sin una justificación externa. Por ejemplo, una persona que está ansiosa por un examen, pues no sería un trastorno de ansiedad, siempre que la ansiedad sea proporcional, obviamente, al estímulo, y que esta ansiedad eh, es patológica cuando afecta el funcionamiento cotidiano de la persona. Entonces, cuando decimos estoy ansioso por algo, no necesariamente tenemos un trastorno, simplemente estamos experimentando una ansiedad normal relativa a una situación específica que cuando la situación se elimina, posiblemente eliminemos la ansiedad. Lo interesante de los trastornos de ansiedad es que no hay una causa especial y además la persona posiblemente tenga dificultad para funcionar normalmente. El trastornos de ansiedad más conocidos son el trastorno fóbico, una fobia es un trastorno intenso e irracional que es específica, o sea, que tienes un miedo a algo específico. Por ejemplo, la fobia social, hay fobias a la sangre, hay fobias a las alturas, etcétera. No es un miedo nada más, no es solo que tengo miedo yo puedo tener miedo a una araña y no pasa nada si veo una araña lejos o cerca, me asusta un poco. La fobia impide a la persona funcionar. Hay personas que tienen miedo, por ejemplo, fobias a los pájaros y no salen de su casa por si un pájaro se les estuviera cerca, o sea, eh, dejan de trabajar, por ejemplo, para evitar los pájaros. A eso me pongo como un ejemplo de que la fobia realmente cambia la vida de la persona y le limita en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, podemos tener fobias a todo, no, prácticamente todo. Una bastante conocida es la fobia social. Eh, otro trastorno de ansiedad, diferente a la fobia, del trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de pánico también es muy común, lo ven muchísimo en los hospitales. La persona llega generalmente al hospital con la sensación de muerte inminente. La persona siente que le va a dar un infarto, que su corazón está a punto de colapsar y realmente la persona le hacen un electrocardiograma y no tiene nada. Está experimentando un ataque de pánico. Como digo, la sensación es bastante abrumadora, intensa para la persona. La persona siente que está a punto de morir, siente que le va a pasar algo muy malo, tiene dificultad para comer, para relajarse, para dormir y pues justamente está experimentando este ataque. Los ataques de pánico se medican, la persona disminuye la intensidad, pero incluso con medicación hay personas que lo siguen experimentando y muchas veces se requiere acudir a terapia para salir de esta situación, ¿no? No hay nada que desate en particular, o sea, no es que la persona hizo algo y eso le generó el ataque, sucede en cualquier momento, en cualquier día. Se diferencian un poco del trastorno de ansiedad generalizada porque en este trastorno la persona todo el tiempo experimenta ansiedad de preocupación. Es a largo plazo y es persistente, mientras que el trastorno de pánico es puntual y es en un momento específico y en algún momento ceden los síntomas. Otro trastorno de ansiedad muy conocido es el trastorno obsesivo compulsivo. Si ustedes han visto, perdón, As Good as It Gets, Mejor Imposible, que les recomiendo, muestra la historia de un hombre obsesivo compulsivo. Está compuesto, como ven, de dos elementos: una obsesión, un pensamiento o idea persistente, y una compulsión, el impulso por hacer algo que posiblemente sea irrazonable y que le ayuda al obsesivo compulsivo a disminuir la ansiedad por su pensamiento. Por ejemplo, hay personas obsesivas compulsivas que tienen la obsesión de la limpieza, de que las cosas son sucias, y la compulsión es lavarse las manos. Pero no lo hacen una o dos veces. La compulsión no es algo que haces una o dos veces, sino que lo haces montones de veces, miles de veces, y que ya incluso interfieren en tu vida. Hay obsesivos compulsivos que llegan a tener problemas en la piel, a despellejarse las manos por lavarse tanto las manos. Entonces, otra vez vemos que diagnosticar un trastorno obsesivo compulsivo no es solo decir, ay, es un obsesivo o tiene una compulsión. Realmente estas personas están experimentando síntomas que les impiden funcionar adecuadamente.
Los trastornos de ansiedad, como casi todos los trastornos psicopatológicos, tienen una gran cantidad de etiologías, o sea, sus orígenes son diversos. Hay factores genéticos, también hay la hipótesis de que hay una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, recordemos aquel que se activa. También es en muchos casos como respuesta al estrés, y hay pensamientos y creencias inapropiadas que la persona puede tener y pues, posiblemente puedes tú trabajar por eso con psicoterapia cognitiva para ayudar a la persona a reestructurar esos pensamientos y creencias inapropiadas. Otros trastornos, otros de los, no son quizá los más comunes, los de trastornos de estado de ánimos no son más, pero para que vean un poco la diversidad de trastornos que existen, son los somatomorfos. Son dificultades psicológicas que adquieren una forma física. Es decir, no hay una causa médica, pero la persona está enferma y está enferma por un problema psicológico. Un trastorno de conversión, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, o la hipocondría, son ejemplos de trastornos somatomorfos. La hipocondría, la persona tiene un temor constante a enfermedades, una preocupación muy intensa por su salud, la persona llega a automedicarse, a tener problemas reales de salud incluso luego, y el trastorno de conversión, les voy a contar un ejemplo muy famoso de uno de los pacientes de Freud, donde una chica que se había quedado paralizada completamente de uno de sus brazos y no había ninguna razón médica, los médicos no encontraban causa alguna. Cuando Freud le hace una hipnosis, que fue uno de los primeros métodos freudianos, ella le cuenta que tiene un sueño recurrente en que ella asesina a su padre. Esta era una chica soltera que vivía con su padre, enfermo, y su padre, ella tenía que cuidarlo pues hasta la muerte del padre, porque en esa época, hablemos de 1900, las hijas mujeres solteras cuidaban a sus padres enfermos y no podían casarse. Y esta chica soñaba que asesinaba a su padre y el día siguiente se quedaba a su brazo paralizado en castigo a este deseo de que su padre muera, un deseo inaceptable socialmente. Cuando Freud le cuenta a ella el sueño del que ella le había contado bajo hipnosis, ella se cura, o sea, vuelve a mover la mano. Este es un ejemplo, quizá ahora ya hay mucho menos, el trastorno de conversión disminuyó en cantidad cuando dejamos de tener una represión tan grande de nuestros deseos, pero en la época freudiana, en la época de 1900, cuando Freud saca su teoría, había muchísima represión a los deseos de las personas y la conversión era bastante común. Y también hay trastornos disociativos, hay en la plataforma un par de videos sobre esto, que se caracterizan por la separación, la disociación de personalidad, em, y hay personas que tienen varias personalidades, suele presentarse en individuos que tienen em, recuerdos traumáticos muy severos, por ejemplo, de abuso sexual, de abuso físico, de abuso psicológico muy severo, y que es posiblemente un mecanismo de defensa. La persona se disocia de lo que le está sucediendo, reprime aquello que le está sucediendo y lo guarda y crea una personalidad aparte, ¿no? Em, Hay evidencia incluso de que el hipocampo se afecta, el hipocampo donde guardamos las memorias, se afecta tanto con eh, traumas como el del abuso sexual que empezamos a reprimir y a negar estos recuerdos, posiblemente en algunos casos formando otras personalidades. También hay trastornos, justamente de identidad disociativa, donde se manifiestan dos o más personalidades y es bastante controversial. Como he dicho, hay autores que no consideran que existe, otros autores consideran que sí, es bastante controversial. Hay otros trastornos disociativos como la amnesia y la fuga disociativa, donde la persona pierde memoria, por ejemplo en la amnesia, pero la persona ha reprimido ese material y en la fuga disociativa la persona simplemente se olvida de todo y se va. Hace un viaje súbito e impulsivo, incluso cambio de identidad, es otra persona y no recuerda su pasado hasta después de un tiempo donde regresa eh, y se acuerda que tenía una vida previa a su vida actual. No son comunes, pero son bastante llamativos. Mucho más comunes son los trastornos del estado de ánimo, según datos, si no me equivoco, del OMS, alrededor de un 30% de la población tiene trastornos del estado de ánimo, principalmente depresión en algún momento de su vida, y son perturbaciones de experiencias emocionales muy intensas y pueden ustedes preguntar en su entorno cercano. La depresión es bastante común, tiene muchísimo correlato hereditario. Es posible que una persona que tiene parientes con depresión también los presenta en un momento un síntoma. Y no es solamente decir estoy depre, creo que es otra cosa interesante, que ya lo dije en otros ejemplos. Cuando una persona tiene un trastorno psicológico, no es solamente que eres un obsesivo o estás depre, es muchísimo más que estar depre.
Es una forma muy grave de una tristeza muy profunda. Los síntomas son la sensación de no querer vivir, la sensación de estar mejor si te mueres, no comer, no dormir, o comer mucho, o dormir mucho, la sensación de inutilidad, etcétera, ¿no? Evidentemente a la persona le cuesta muchísimo vivir, trabajar y estudiar, y en ocasiones lleva al suicidio. También hay un trastorno del estado de ánimo totalmente lo opuesto a la depresión, es la manía, donde se caracteriza por la euforia, y el trastorno bipolar, donde se altera entre depresión y manía. La persona está deprimida un tiempo y está maníaca en otro momento, eufórica. em, Puede ser por meses, por días o incluso por años, y las personas pasan en estas crisis maníacas y crisis depresivas y requieren, cuando son bastante serias, van a requerir medicación y supervisión constante para prevenir daños a sí mismos o a otras personas. Otra vez, las causas, raíces genéticas, raíces bioquímicas. em, También las personas pueden experimentar sentimientos de pérdida, duelos no resueltos o iras no resueltas que se dirigen hacia uno mismo. Hay también una tensión, la tensión de la vida, el estrés de la vida, y la falta de reforzadores positivos, o sea, cosas positivas que te sucedan en tu vida, también puede ser una respuesta a la desesperanza o sí, desesperanza aprendida. Lean un poco en motivación, se habla mucho de la desesperanza aprendida, la tendencia que tenemos algunas personas, o tienen incluso los animales, de que cuando has sido sometido a una situación negativa, traumática mucho tiempo, dejas de luchar para salir de ella. Simplemente sientes que no hay esperanza, dejas de luchar, y muchas veces la depresión puede causarse por esto y por cogniciones o pensamientos deficientes. La persona tiene ideas que elabora de manera deficiente, por lo tanto puedes hacer terapia cognitiva para ayudarle a reprogramar, a repensar esas cogniciones. El más famoso de los trastornos psicopatológicos, el loco clásico, el de la esquizofrenia, hay un documental bastante interesante en la plataforma, donde la persona tiene una distorsión muy grave de la realidad. eh, Se perturba el pensamiento, se perturba el lenguaje, la persona delira, hay alucinaciones, hay retraimiento. En algunas ocasiones la persona tiene que ser hospitalizada, pero generalmente sí tiene que tener medicación continua y posiblemente para toda la vida para disminuir los síntomas. Hay también trastornos de la personalidad, por ejemplo el trastorno limítrofe de personalidad, que es bastante común hoy en día, bastante conocido, donde la persona tiene dificultades para funcionar en la sociedad, pero hay otros bastante más extremos, como el trastorno antisocial. La persona no tiene consideración por reglas morales, por los derechos de los demás, realiza actos indebidos como matar, violar, etcétera. Son personas muy impulsivas, no soportan la frustración, pueden ser manipuladores, estafan, mienten. Ese es el ejemplo del asesino en serie que más bien se pone, no tiene ninguna empatía con la víctima y está muy contento de haber hecho lo que ha hecho, y cuando la policía lo atrapa, pues está feliz de mostrar sus logros, sus fechorías como un logro grande en su vida. Eh, Aquí está el último que voy a mencionar, el trastorno limítrofe de personalidad, bastante más común en mujeres, donde las personas tienen dificultades para tener una identidad sólida y se definen en base a sus relaciones con los demás. Son muy volátiles emocionalmente, son impulsivos, son autodestructivos, se sienten vacíos y solos. Si a veces tienen relaciones sentimentales muy conflictivas, donde eh, acusan a la otra persona, la dejan, vuelven a la relación, son celosos, relaciones muy, muy complicadas con las demás personas. Y no es un trastorno que le impida vivir, es una persona que pues sí está viviendo, está trabajando, va a la universidad, va al colegio, pero tiene dificultades de relación muy intensas y es una persona que va a requerir posiblemente terapia porque va a hacer mucho daño a sí mismo y a otras personas. Bueno, les he querido contar de manera rápida algunos de los trastornos más comunes, pero como ven, si revisan el DSM-5 o el DSM-4, lo pueden encontrar en la web, van a ver la cantidad de trastornos que se presentan, aunque como dije, no todos son tan frecuentes. Los más frecuentes hoy en día, trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo.